Buen día chicos, ¿cómo están? Ustedes ya me conocen y vamos a continuar a partir de la clase que hemos dado hace 2 semanas. Yo soy Adela, soy trabajadora social y trabajo en la oficina de empleo de la Municipalidad de Yerba Buena. Continuando con el tema que hemos visto la semana pasada, hace 2 semanas, esta semana vamos a tratar el proyecto ocupacional. ¿Qué es el proyecto ocupacional? ¿Qué es un proyecto ocupacional? ¿Por qué tratamos el tema del proyecto ocupacional? Porque nosotros tenemos que trabajar para poder mejorar nuestra situación en relación al empleo y poder desarrollar competencias para llevarlo a cabo. Es decir, el proyecto ocupacional se basa el esquema en un proyecto común, en un proyecto en general, que es lo que vamos a ver a continuación, pero pone énfasis en la situación de mejorar la relación del empleo. Es un camino, es decir, no es que yo hago un proyecto ocupacional y consigo trabajo. Simplemente si yo armo un proyecto ocupacional, yo voy a ir viendo cuáles son los pasos, es decir, la estrategia que tengo que seguir para conseguir un empleo. Por eso tratamos este tema. Dentro del proyecto, uno de los objetivos fundamentales del proyecto ocupacional tiene que ver con la empleabilidad. ¿Qué es la empleabilidad? La empleabilidad es un término que se utiliza para designar aquellas aptitudes que tenemos las personas para encontrar, crear, conservar un empleo o bien cambiar de un empleo a otro sin que nos provoque una situación traumática y logrando en todos esos cambios una satisfacción personal, económica, social y profesional. Para lograr mejorar su empleabilidad, es decir, la aptitud para mejorar nuestras condiciones de empleo, las personas deben identificar sus preferencias, habilidades, debilidades, entre otras condiciones. Y una vez que identifican todas estas cosas, realizar un autodiagnóstico. Es decir, va a ser simultáneo. Yo voy a realizar el autodiagnóstico en la medida que estoy identificando todas estas condiciones que yo les nombré anteriormente. El autodiagnóstico tiene que ver, cuando yo hago un autodiagnóstico personal, yo fortalezco mis saberes y competencias. Conozco las posibilidades y requerimientos del medio en el que van a trabajar y reflexiono sobre aptitudes y actitudes para poder formular un proyecto ocupacional. Por lo tanto, decimos, bueno, el proyecto ocupacional tiene que ver con un proyecto, con el esquema. ¿Qué es un esquema? Un esquema es la forma como voy ubicando diferentes aspectos como para llegar al objetivo final, para lograr el objetivo final. Es decir, un proyecto es una serie de pasos que yo realizo para conseguir determinada cosa. Es decir, son varias actividades que tienen relación entre sí. No es que yo pongo, supónganse, salir a correr y hacer las compras. No, tienen que tener relación entre sí, tienen que estar todas coordinadas, es decir, todas apuntar hacia el mismo objetivo. Los proyectos, ¿por qué aparecen? ¿Por qué surgen? ¿Por qué hay necesidad de hacer un proyecto? Porque en general hay una necesidad y es necesario resolver un problema. Y para concretar esto, es decir, resolver un problema, yo me tengo que manejar dentro de un presupuesto y en un periodo de tiempo dado. Por lo tanto, ya vamos a ver cómo estos dos ítems se van definiendo en la formulación del proyecto. El primer paso para elaborar un proyecto es
fijar cuáles son nuestros objetivos. La formulación de objetivos siempre tiene que ver con la pregunta ¿para qué? ¿Para qué formulo yo este proyecto? Es decir, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué problema quiero resolver con este proyecto? Por ejemplo, si es un ejemplo muy simple como para que ustedes lo entiendan. Si yo quiero obtener mayores ingresos, porque me doy cuenta que con lo que gano no me alcanza, nuestro objetivo va a ser conseguir un empleo que ofrezca un sueldo más alto. Ese sería un objetivo de máxima. Después de que nosotros nos planteamos los objetivos, yo les dije anteriormente que un proyecto se desarrolla en un tiempo dado y con un presupuesto determinado. Por lo tanto, vamos a ver de qué se tratan los tiempos. Para definir los tiempos de un proyecto nos hacemos la pregunta ¿cuándo? El tiempo que va a durar el proyecto va a depender de cuánto dura cada una de las actividades específicas que voy a realizar para lograr el objetivo general previsto. Es decir, yo voy a poner el tiempo que va a durar mi proyecto. Supónganse que el proyecto sea lo de conseguir un mejor sueldo. ¿En cuánto tiempo yo pienso que podría hacer eso? Y bueno, va a depender de las actividades que yo plantee para conseguir eso. Puede ser un proyecto que dure 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, lo que yo vea que necesito hacer para conseguir ese objetivo. Y lo que yo necesito hacer van a ser las actividades. Cada uno de los objetivos específicos va a enunciar una actividad. Y después que yo fije cuánto tiempo va a durar ese proyecto, yo necesito saber qué necesito yo para llevar a cabo ese proyecto. Es decir, tengo que determinar los recursos. ¿Qué son los recursos? Los recursos son medios que utilizamos para armar un proyecto. Básicamente los podríamos dividir en 3. Digamos que una caracterización simple. Los recursos humanos, que son todas las personas que participan del proyecto, tiene que ver con todas las personas, ya sean los beneficiarios, ya sean si hay algún curso para dictar los profesores o los técnicos que participen, todos están nucleados en recursos humanos. El otro tipo de recursos serían recursos materiales. ¿Cuáles son los recursos materiales? Nosotros cuando pensamos en recursos materiales pensamos en plata, pero hay muchos recursos materiales que nosotros no vamos a comprar para el proyecto, ni los vamos a alquilar, ni nada por el estilo. Los vamos a utilizar porque están y porque, bueno, generalmente los proyectos están impulsados por algún grupo, asociaciones, organizaciones, instituciones. Entonces, si nosotros vamos a usar un local, ese es un recurso material. No lo vamos a pagar, pero lo mismo vamos a tener que ver cuánto nos saldría si lo pagáramos cuando hagamos el presupuesto. Después del local, bueno, vamos a necesitar material didáctico que tiene que ver con, qué sé yo, que si vamos a usar resmas, si vamos a usar una computadora, una impresora, necesitaremos un cartucho de impresión. Todas esas cosas son recursos materiales. Por ejemplo, la computadora va a ser parte del equipamiento informático que vamos a necesitar, lo mismo que la impresora. Esos también ingresarían en los recursos materiales. No quiere decir que lo vamos a comprar, simplemente lo vamos a utilizar. Habrá cosas que sí necesitamos comprar y eso lo tenemos que poner en el presupuesto como dinero que vamos a gastar. Pero hay muchas cosas que no las vamos a comprar, pero las tenemos que poner como que las vamos a usar y darles un valor.
Por último están los recursos financieros. ¿A qué alude este tema de recursos financieros? A el dinero que yo voy a necesitar para ejecutar el proyecto. Es decir, si yo voy a utilizar pasajes, si yo voy a tener que comprar, por ejemplo, un cartucho de tinta, si voy a tener que comprar alguna bibliografía, para eso necesito dinero y eso es un recurso financiero que voy a necesitar. Entonces ya hemos dicho, el primer paso sería definir los objetivos generales y específicos, determinar los tiempos y ahora determinar los recursos. Bueno, entonces hasta acá lo que hemos visto es el concepto de proyecto ocupacional, el término, hemos definido el término empleabilidad y hemos visto el esquema de un proyecto general, de cualquier proyecto. Ahora vamos a trabajar específicamente lo del proyecto ocupacional. Y el punto de partida para construir un proyecto ocupacional es el autodiagnóstico y el análisis del contexto. El autodiagnóstico hace referencia a aprendizajes formales e informales que las personas han adquirido, incorporado y desarrollado a lo largo de su vida cotidiana. El autodiagnóstico permite a quien lo realiza, es decir, a mí que estoy haciendo un proyecto ocupacional, saber, conocer desde dónde actúo y así poder elaborar planes que permitan mejorar sus condiciones actuales. El autodiagnóstico, para elaborar un autodiagnóstico necesito reflexionar hacia adentro mismo mío para poder conocerme profundamente y así tener posibilidades de crecer y desarrollarme. El autodiagnóstico también es una técnica y el recurso, ¿cómo ustedes se preguntarán, ¿cómo hacemos un autodiagnóstico? Porque realmente no es una cosa a la que nosotros estemos acostumbrados. Es un término que tiene que ver más bien con lo que hacen las empresas que autodiagnostican para el interior de la empresa para poder después proyectarse hacia el exterior, modificar su situación actual para llegar a una situación futura. Es decir, el recurso fundamental que usamos para hacer un autodiagnóstico son las preguntas. En base a las preguntas que nosotros nos vamos haciendo a nosotros mismos, vamos descubriendo nuestros deseos, habilidades, intereses, capacidades, necesidades, etc. Muchísimas cosas podemos ir descubriendo a partir de preguntas que nos vamos haciendo a nosotros mismos y que nos van a permitir elaborar el autodiagnóstico. Generalmente para hacer un autodiagnóstico se utiliza una técnica también que es lo que se denomina FODA. FODA, todas las letras con mayúscula. Es un recurso técnico que también es muy utilizado por las empresas para determinar fortalezas y debilidades, como así también oportunidades y amenazas del contexto. ¿A qué nos va a ayudar esto? A mejorar nuestras posibilidades reales y partiendo de una situación presente, alcanzar una situación futura satisfactoria. Yo tengo posibilidades y tengo debilidades. Entonces, hablamos de fortalezas primero. ¿Cuáles son algunas de las preguntas a modo de ejemplo que nos podríamos hacer para cuando elaboramos nuestro autodiagnóstico, determinar cuáles son nuestras fortalezas? Es preguntarnos cuáles son nuestras mayores aptitudes, cuáles son las cosas en que más nos destacamos, cuáles son nuestros puntos fuertes,
¿Qué es lo que hago mejor que los demás? Yo si, por ejemplo, a mí me gustan más las actividades intelectuales, es decir, lo que tiene que ver con el trabajo intelectual, con estudiar, con escribir y todas esas cosas, o me gusta más lo que tiene que ver con las actividades prácticas. Es decir, me gusta mucho coser, me gusta mucho cocinar, ese tipo de cosas yo lo tengo que definir porque en base a eso yo voy a buscar un trabajo, voy a apuntar todo mi esfuerzo a conseguir un trabajo donde pueda desarrollar mejor esa aptitud que tengo yo específicamente, ¿me entienden? Si yo no me gusta la cocina y no me voy a ir a emplear en un lugar donde, en un bar, en un restaurante, porque lo que voy a tener que saber para hacer ese trabajo es cocinar bien. Y si no me gusta la cocina, es muy difícil que en algún momento cocine bien. Entonces, yo primero identifico esta situación, veo si lo que me gusta específicamente qué es y hacia ahí apunto mis esfuerzos, me capacito, apunto la búsqueda de mi trabajo hacia eso, pero siempre en una cuestión que tiene que ver primero para qué tengo aptitud yo y cuál es mi actitud con respecto a esa disciplina. Si a mí me gusta la cocina, yo voy a estar dispuesta a trabajar en cocina, voy a aprender más y más rápido que si no me gusta, porque va a ser una actividad que me resulta gratificante. En eso tengo que definirme también las cosas en las que busco trabajo. Me van a producir placer, satisfacción. Aparte de ganar bien, yo tengo que saber que lo que voy a hacer me gusta hacerlo. Y además tengo que pensar también en qué ambientes yo rindo mejor. A lo mejor rindo más en los ambientes con mucha gente y a lo mejor me intimidan mucho los ambientes donde hay muchas personas. Es decir, preferiría trabajar en un lugar donde seamos pocas personas o esté yo sola. Entonces, todas esas cosas van a determinar cuáles son nuestras fortalezas para el trabajo que queremos conseguir. Este sería el primer punto del análisis FODA, determinar cuáles son nuestras fortalezas y a partir de ahí podemos armar nuestro autodiagnóstico. Así como, bueno, el primer aspecto del FODA es determinar nuestra fortaleza. ¿Cómo? A través de preguntas. Y del mismo modo vamos a determinar cuáles son nuestras debilidades. Así como todas las personas tenemos fortalezas, también tenemos debilidades. ¿Cuáles son las preguntas a modo de ejemplo que nos podríamos hacer para determinar nuestras debilidades? A ver, podemos preguntarnos en qué fallamos. Si fallamos más que los demás en determinados aspectos y también qué actitudes o comportamiento. Acuérdense que en fortalezas hablábamos de aptitudes, acá hablamos de actitudes. Entonces, ¿qué actitudes o comportamientos nos impiden alcanzar nuestros objetivos? Estas preguntas no son las únicas preguntas que uno se puede hacer para armar un autodiagnóstico. Es ilimitada la cantidad de preguntas que nos podemos hacer. Cuantos más preguntas nos hagamos, va a ser mejor porque vamos a tener mayor información acerca de en qué nosotros somos más fuertes y en qué demostramos más debilidades. ¿Entienden? Entonces, ya hemos visto las dos letras del FODA, que son fortalezas y debilidades, pero en el medio nos quedan dos, la O y la A, con un objetivo de máxima, sea conseguir un empleo estable en una empresa que ofrezca buenas condiciones laborales, un sueldo digno y beneficios sociales. Eso sería un objetivo de máxima. ¿Y por qué no nos vamos a plantear un objetivo de máxima? Si nosotros nos planteamos objetivos de máxima, vamos a poner todo el esfuerzo para hacer las actividades necesarias para lograr esto.
Entonces, si nosotros nos planteamos este objetivo general que les pongo como ejemplo, veamos a partir de ahí cuáles van a ser nuestros objetivos específicos. Nosotros, acuérdense que yo les he dicho que en el esquema de proyecto general, el objetivo general se va operacionalizando a través de objetivos específicos, es decir, de objetivos más pequeños que van a ir marcándonos los pasos que tenemos que seguir para llegar al objetivo general. Con ese criterio, a partir del objetivo que yo les he planteado, ¿cuál podría ser uno de mis objetivos específicos? Completar mis estudios para cumplir con el requisito de tener título secundario o universitario o primario, lo que fuere, que las empresas que a mí me interesan exigen. Es decir, si yo busco un empleo estable con todas esas condiciones, probablemente me pidan como requisito fundamental que tenga estudios secundarios completos. Entonces, ¿cuál va a ser mi primer objetivo específico? Completar mis estudios para cumplir con ese requisito, que sería como el primer pasito para yo aspirar a lo que planteo en el objetivo general. Una vez que tenemos armados los objetivos generales, que serían como el primer paso, acuérdense que es el autodiagnóstico y el análisis de contexto. Ya hemos visto esto, lo haríamos a través del FODA. Luego ya vamos siguiendo todos los pasos del proyecto en general, que acá en el Power están bien claros, creo yo. Si no, cualquier cosa, pregunto. Luego de que yo planteo los objetivos, tengo que armar un plan de actividades. Es decir, nosotros vamos a determinar para cada objetivo, para el objetivo general y para cada objetivo específico, cuáles son las actividades, es decir, las acciones, lo que tengo que hacer específicamente, no ya es solo escribir y pensar, sino lo que voy a hacer, lo voy a poner en marcha. Para eso nosotros podríamos pensar, si el objetivo es capacitarnos, uno de nuestros objetivos específicos es capacitarnos para conseguir el trabajo que yo quiero, una de las actividades, es decir, lo que yo directamente tengo que hacer en forma inmediata, es buscar a dónde me voy a inscribir para terminar mis estudios. Es decir, voy a necesitar una escuela, cualquier institución educativa, ya sea pública o privada, donde yo pueda terminar mis estudios. Es decir, voy a ponerme manos a la obra con mi terminalidad educativa. Eso sería como que los tres aspectos. He formulado el objetivo general, he formulado el objetivo específico, he armado mi plan de actividades, es decir, lo que tengo que salir a hacer, y ahora seguimos. En ese interín también voy a armar, voy a fijar el tiempo. Si yo este objetivo, ¿en cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿En un mes? ¿En un año? ¿En 2 años? Depende de qué me falte para terminar los estudios y de cuán rápido y cuánto me esfuerce como para terminar más rápido. Una vez que tengo esto armado, yo comienzo a ejecutar el proyecto. Simultáneamente con la ejecución del proyecto, yo lo voy evaluando. Es decir, que cuando yo ejecuto el proyecto, es decir, que ya lo he puesto en marcha, ya estoy concurriendo a la escuela, ya estoy buscando otras actividades que me complementen este objetivo, y mientras tanto yo voy evaluando. ¿Se acuerdan que yo les dije qué es la evaluación? La evaluación es una técnica que nos permite ver si estamos en el camino correcto, si los objetivos son viables, o si no son viables, para modificarlos, si mis tiempos están bien planteados o no, si mis recursos son suficientes o no. Entonces, la ejecución la voy a ir realizando, es decir, voy a hacer todas las actividades que están previstas en el proyecto, pero también voy a ir evaluando. ¿Cómo se evalúa? En general, se evalúa
midiendo los resultados. ¿Cómo medimos los resultados? Podemos armar un instrumento, se llama un instrumento que sea una encuesta, un cuestionario, en donde yo vaya pensando, este objetivo número 1 es viable, es decir, ¿se puede ejecutar o no se puede ejecutar? Entonces yo me planteo un número, por ejemplo, del 1 al 5, y si yo pongo el número 1 o 2, quiere decir que yo tengo que reformular ahí, tengo que ver si esos objetivos me están sirviendo o no sirviendo para los efectos que yo quiero. Si pongo que estoy en 5 o en 4, quiere decir que voy bien, sigo con los mismos. ¿Entiendes? Así se evalúa. Lo mismo que se evalúa a partir de una reunión con los interesados o de una encuesta. Ustedes han visto que por ahí les mandan, los hablan por teléfono para hacerles una encuesta telefónica, y para todas esas cosas se arma una matriz, se llama, donde yo voy poniéndole números a las cosas. Entonces yo pongo que de 0 a 2 es malo o regular, de 2 a 4 es bueno y 5 es muy bueno. Entonces cuando yo termino de armar ese instrumento, yo digo, bueno, tengo 2 buenos, 3 regulares, 1 malo y 1 bueno. Entonces, de acuerdo a eso, le doy un número y yo sé que estoy en el camino correcto o no. Una vez que tenemos cumplidas todas estas etapas, podemos decir que ya tenemos armado y en marcha nuestro proyecto ocupacional. Es decir, sería una maravilla, precisaríamos un aplauso porque hemos llegado a armar un proyecto ocupacional. Esto sería todo. Les agradezco mucho y les mando saludos. Cualquier cosa les voy a mandar después un cuestionario para que vean que algunas cosas les han quedado claras, qué dudas tienen, o si no avisan para que trabajemos los temas que no les han quedado claros. Hasta la otra semana, no sé, después nos volvemos a ver.